Así que para iniciar en esta mañana, este momento de predicación, vamos a iniciar con una oración, así que les voy a pedir por favor que cierren sus ojos y vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites estar aquí en tu casa para alabarte. Y en este momento en especial te pido, Señor, tú puedas prepararnos a todos nosotros para poder recibir tu palabra. Que seamos todos atentos y que tu Espíritu Santo nos pueda poner receptivos para poder escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros en este momento. Úsame por favor como una herramienta para poder transmitir y que todos nosotros podamos ser bendecidos por el poder de tu palabra, porque realmente es tu palabra, Señor, lo que entra a nuestras mentes y llega a nuestros corazones para poder transformar nuestras vidas. En tus manos encomendamos este tiempo, te pido tu ayuda, Señor, por favor, en el nombre santo, bendito y poderoso de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues en esta mañana el mensaje tiene como título Dios de toda consolación y está basado en dos textos y les voy a pedir que lo busquen de una vez. El primero está en Santiago, la epístola del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 2. Ese es el primer texto que vamos a leer en esta mañana. Si ya lo tiene, por favor, epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 2. Por favor, ponga una señalización ahí en su Biblia y también busque el siguiente texto. Este lo encontramos en la epístola de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo del 3 al 7. Repito las dos citas para que pueda tenerlas, pueda buscarlas y pueda marcarlas. Santiago 1, versículo 2 y Segunda de Corintios 1, del 3 al 7. Y en la Biblia, si ya las tiene por favor ahí, señalice su Biblia, ciérrela por un momento y pongamos atención aquí al frente. Y como les decía, en la Biblia podemos encontrar algunos versículos que de alguna manera podrían parecernos difíciles de entender. Quizá en alguna situación le ha pasado que ha llegado algún pasaje en la Biblia y que no entendemos qué dice, no entendemos qué significa, y eso es normal. También encontramos en la Biblia pasajes que pueden ser controversiales o incluso pasajes que nos parecen imposibles de llevar a cabo. Algunos ejemplos pueden ser amar a nuestros enemigos. Todo en la Biblia es bonito, todo en la Biblia es lindo, hasta que llegamos a este pasaje en donde el Señor nos invita a amar a nuestros enemigos. O otro ejemplo podría ser aquel que nos dice que debemos perdonar a los que nos ofenden y a los que nos maldicen. Y entonces hay pasajes que de tanto en tanto cuando leemos la Biblia nos parecen un poco difíciles o hasta imposibles de cumplir, o reitero, nos pueden parecer controversiales. Y es precisamente en esta mañana que vamos a revisar uno de esos versículos que a primera vista no parece tener mucho sentido cuando lo leemos. Ahora sí, acompáñenme por favor en sus Biblias, en Santiago capítulo 1, versículo del 2 en adelante, y la palabra de Dios dice de esta manera: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora bien, Santiago, el que escribe esta carta, el que escribe esta epístola, es Santiago, aquel que fuera hermano en la carne del Señor Jesús. Recordemos que la Biblia nos dice que el Señor Jesús fue el primogénito, es decir, el primer hijo del matrimonio entre José y María, aunque José no era padre del Señor Jesús, al menos no biológicamente. El Señor Jesús vino o fue producto de un embarazo milagroso. No obstante, y posteriormente, María y José tuvieron más hijos, y uno de esos hijos, hermano del Señor Jesús, es el Santiago que escribe esta carta. Y este Santiago vivió con el Señor por muchos años y vio de primera mano muchos de los acontecimientos que podemos leer en los evangelios. Y si bien es cierto que de primera instancia podemos leer en esos evangelios también que Santiago y sus hermanos creían que Jesús no estaba del todo cuerdo, es más, pensaban que su hermano Jesús estaba loco.
Pero eso cambió cuando Santiago, sus hermanos y la Madre del Señor presenciaron la crucifixión, y no solamente eso, sino que posteriormente también vieron al Señor Jesús resucitado. Y entonces fue que Santiago llegó a creer y se convirtió no solamente al cristianismo, sino que llegó a ser uno de los pilares, uno de los principales dirigentes en la iglesia de Jerusalén. Ese es el Santiago que escribe esto que acabamos de leer. Y cabe destacar que este hombre, Santiago, sabía de aflicciones y conocía de pruebas. De hecho, dijimos que él estaba en la iglesia de Jerusalén, y esta iglesia, al ser el corazón, al ser el centro del mensaje del evangelio, de donde se expandió posteriormente, esta iglesia se convirtió en una iglesia que estaba bajo constantes ataques, amenazas y persecuciones. Y mientras que a raíz de estas persecuciones, muchos creyentes, incluyendo líderes de la iglesia, tuvieron que huir de Jerusalén, Santiago decidió permanecer en esta ciudad siempre para poder ayudar, para poder consolar, para poder compartir con la gente de Jerusalén. Y finalmente nos cuenta la historia que Santiago murió martirizado. Él murió apedreado por el pueblo. Así que Santiago no era ajeno a lo que es el sufrimiento, no era ajeno a lo que son las pruebas, y aún con todas las cosas que él tuvo que pasar y vivir a lo largo de su vida, el primer consejo que nos deja él escrito en la carta que escribe es: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y quiero preguntar en esta mañana, ¿ha pasado usted por alguna prueba en su vida? Y la respuesta no me la tiene que dar, pero seguramente todos y cada uno de nosotros vamos a responder sí. Ya sea la enfermedad, una pérdida, escasez, dolor, un engaño, temor, traición y muchas cosas similares a estas, todos nosotros, creyentes y no, todos los que estamos vivos, vamos a pasar en algún momento de nuestras vidas por una o por varias pruebas. Y todos, les decía, hemos pasado por estas pruebas en algún momento de la vida. Y para ser honesto, yo no sé usted, pero para ser honesto, yo no recuerdo que la prueba que he vivido fuera motivo de gozo. Yo no recuerdo estar levantando las manos y aplaudiendo y agradeciendo al Señor en medio de la prueba. Tal vez soy el único, pero no es cierto que cuando estamos pasando por el momento de la prueba, por el momento del dolor, por el sufrimiento, por la pérdida, lo último en lo que pensamos es en gozo, en alegría, en estar alegres en esa circunstancia. Entonces, ¿por qué este apóstol escribe esto? ¿Era acaso Santiago una clase de masoquista que estaba loco? ¿O acaso no sabía lo que escribía? ¿O por el contrario, será que Santiago, después de haber pasado tantas pruebas, tanto dolor, él mismo había aprendido a ver de la manera correcta cómo se deben afrontar las pruebas y cómo se deben enfrentar las dificultades? ¿Será posible? Y lea conmigo de nuevo el texto de Santiago, capítulo 1, los versículos 2 y 3, y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahí está, según Santiago, según lo que acabamos de leer y que está inspirado por Dios en la Biblia, la razón por la cual nosotros debemos tener gozo en medio de las pruebas es que las pruebas producen en nosotros paciencia. Las pruebas bien ejecutadas, las pruebas en nuestras vidas producen en nosotros paciencia. Pero entonces alguno dirá: un momento, la última vez que estuve en medio de la prueba tenía todo excepto paciencia. Sentía temor, tenía desesperación, enojo, frustración, dolor, pero no recuerdo haber experimentado paciencia en medio de la prueba. Y es verdad, quizá si usted está pensando de esta manera, no es el único que piensa de esa forma. De hecho, la gran mayoría de nosotros, por no decir todos, nos hemos sentido exactamente igual cuando vivimos la prueba y cuando experimentamos toda esa gama de sentimientos, pero no hemos sentido paciencia en medio de la prueba. No obstante, eso no significa que la palabra de Dios esté equivocada, y de hecho, una vez más, acompáñenme en su Biblia, vamos a leer ahora el siguiente versículo, que dice de esta forma, Santiago 1:4.
mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mas tenga la paciencia su obra completa. Dios quiere desarrollar en nosotros, sus hijos, la paciencia, y la manera en que nosotros podemos desarrollar esa paciencia, la manera en que nosotros podemos tenerla, es por medio de las pruebas. Sin embargo, muchas veces nosotros no permitimos que la paciencia, como dice aquí lo que acabamos de leer, tenga en nosotros su obra completa. ¿Qué hacemos nosotros cuando llega la prueba en nuestras vidas? Renegamos, queremos escapar de ella, nos quejamos, pataleamos, forcejeamos y estamos tan ocupados concentrándonos en gimotear por las circunstancias de la prueba que la paciencia no puede llegar a formarse de manera completa en nuestras vidas. Y por esa razón es que no vemos la paciencia en nosotros en medio de las pruebas. Quiero hacer una pregunta más en esta mañana, por favor ayúdenme levantando las manos o la mano. ¿A cuántos de ustedes les gustan las palomitas de maíz? ¿A cuántos les gustan las palomitas? Muy bien, baje la mano. Las palomitas podríamos decir que es un alimento sabroso que se puede acompañar de diferentes maneras. Se pueden acompañar ya sea con mantequilla o con salsa, con chile, con chocolate o de manera natural. En fin, son un alimento bastante versátil, y sin embargo la única manera de convertir el grano de maíz, el grano como tal, en una palomita, ¿sabe cuál es? Es por medio de la presión que se genera al exponerlos a las altas temperaturas, es decir, al exponerlos al calor. Ahora bien, imagine lo siguiente, imagine conmigo que usted desea hacer palomitas de maíz, y para ser práctico no vamos a hacerlos en el fuego normal, sino que vamos a hacerlo en el microondas para ser más rápidos y más prácticos. Así que usted destapa la bolsa que se vende regularmente, la coloca en la máquina y coloca el tiempo adecuado para hacer las palomitas. Pero a la primera explosión, a la primera situación de ruido que usted escucha en el microondas, usted detiene el tiempo y saca la bolsa, porque usted no puede permitir exponer a estos pobres granos de maíz a toda esa alta temperatura. Usted ha sentido compasión por esos granos de maíz. Sin embargo, unos pocos segundos después se arrepiente y sus ganas de palomitas son mayores, así que decide y lo piensa bien y vuelve a meter esta bolsa y vuelve a colocar el tiempo, y una vez más comienza el ciclo. Pero otra vez, cuando comienza esta primera explosión, usted una vez más piensa, no puedo hacer esto, no puedo exponerlo, estos granos de maíz a esas temperaturas, así que detiene una vez más el proceso. Y así se la pasa 1, 2, 3 y varias veces repitiendo esta situación. Finalmente, ¿sabe lo que va a pasar? Usted no va a tener palomitas suficientes para comer, por un lado, y por otro lado habrá arruinado el producto por completo, porque después de varios ciclos esas palomitas no se van a hacer ya nunca. ¿Por qué? Porque no permitió que el ciclo de transformación se cumpliera adecuadamente en ellas. Y algo similar, obviamente salvando las distancias, sucede en nuestras vidas. Nosotros, por parte del Señor, somos puestos en la prueba, e inicialmente, por supuesto, que no vemos el fruto de la paciencia en nuestras vidas. No vemos eso de lo cual está hablando Santiago en su epístola. ¿Por qué? Porque el ciclo aún no ha terminado. Porque como leímos en Santiago 1:4, debemos permitir que tenga la paciencia su obra completa. ¿Y cómo va a tener la paciencia su obra completa? Bueno, por medio de la prueba, pero tenemos que permitir que la prueba pase en nuestras vidas. No podemos cortarla, no podemos escapar de ella, ni salir. Tenemos que permitir que la prueba tenga su ciclo completo en nosotros, y de esa manera la prueba generará paciencia en nuestras vidas. Y por supuesto que ser colocados en la prueba no es algo sencillo. Nadie está diciendo eso. No debemos olvidar que el único objetivo que el Señor, o por el cual el Señor permite la prueba en nosotros, es que Él quiere producir paciencia.
Y no cualquier clase de paciencia, sino una paciencia completa, una paciencia plena. ¿Por qué el Señor permite la prueba en nosotros? Porque Él quiere desarrollar en nosotros la clase de paciencia que tuvo Job, que confiaba en el Señor, aún en el peor de los tormentos, aún en el peor de los problemas. ¿Por qué el Señor permite las pruebas en nosotros? Porque Él quiere generar en nosotros la paciencia que Moisés tuvo en el desierto para depender en el Señor para poder guiar a 1,000,000 de personas. ¿Por qué el Señor permite las pruebas en nosotros? Porque Él quiere desarrollar en nosotros la clase de paciencia que tuvo David, que fue a enfrentarse al gigante Goliat, porque confiaba en el Señor y que el Señor le daría la victoria. ¿Por qué el Señor quiere o permite en nosotros la prueba? Porque Él quiere desarrollar en nosotros la clase de paciencia que tuvo el Señor Jesús, cuando aún sabiendo lo que iba a pasar, pudo estar arrodillado, orando y diciendo: Señor, hágase tu voluntad. Esa es la clase de paciencia que Dios quiere formar en nosotros, sus hijos. Pero esa paciencia no será formada en nosotros si nosotros no soportamos las pruebas de la vida. Por eso es que Santiago comienza diciendo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Así que cuando entendemos esto, cuando entendemos cuál es la clase de paciencia que el Señor quiere desarrollar en nosotros por medio de las pruebas, es entonces que realmente podemos decir: efectivamente, la prueba debe generar en mí gozo. ¿Por qué? Porque el Señor me está haciendo más paciente. Entre mayor sea la prueba, mayor será la paciencia que será cultivada, si permito que la paciencia tenga su obra completa. Y entonces la obra, la imagen del Hijo, la imagen del Señor Jesucristo será formada cada vez más en nosotros. Hace algún tiempo leía la historia de un padre que quería enseñarle una lección a su hijo, así que lo tomó y lo llevó a caminar por un bosque. Y mientras iban caminando, lo llevó hasta donde encontraron una piedra bastante grande. Cabe decir que su hijo era un niño entre unos 10, tal vez 11 años. Y cuando encontraron esta piedra más grande que su hijo, el padre, que sabía que su hijo sería incapaz de mover la piedra por él solo, le dijo que tenía que moverla por lo menos unos 10 metros. Y para ello tenía que usar toda su fuerza. Así que este niño, impulsado por el reto, comenzó a intentar empujar la roca, pero no logró moverla. Era muy pesada y por más que se esforzaba, no sucedía nada. El niño utilizaba más fuerza, pero la piedra seguía sin moverse. Y mientras eso pasaba, su padre, que estaba a un lado de él, le decía repetidamente: para mover la roca, debes usar toda tu fuerza. Pasaron varios minutos y la piedra no se movió ni siquiera 1 centímetro. Y el chico, que ya estaba algo cansado, y sobre todo también cansado de que el padre le dijera: para mover la roca debes usar toda la fuerza, y ya con algo de frustración acumulada, voltea con su padre y le dice: ¿no te das cuenta que no puedo mover la roca? La única manera de poder hacerlo es si tú me ayudaras. Así que después de que el hijo dice esto, el padre se para junto a la roca y le pide una vez más a su hijo que lo intentara, y le dijo: esta vez yo te ayudaré. Y entonces el hijo toma la piedra junto con la ayuda del padre y la lleva en la piedra muchísimo más de 10 metros. Y luego de llevar esta roca por toda esa distancia, el padre le dice a su hijo: mira, hijo, te pedí que movieras la roca usando todas tus fuerzas, pero mientras lo intentabas tú solo, déjame decirte que no estabas usando todas tus fuerzas, y te voy a decir por qué. Porque yo estaba aquí para ayudarte. Y lo que yo quiero que entiendas con esto es que yo soy el complemento de tus fuerzas. Es que yo voy a estar aquí para apoyarte, yo voy a estar aquí para ayudarte. Yo soy la fuerza que te hacía falta para poder mover la roca. ¿Y por qué les cuento esto? Pues bien, antes de pasar de hecho al siguiente punto, es importante mencionar que nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, tenemos acceso también a esas fuerzas que nos hacen falta para poder enfrentar el momento de la prueba.
La Biblia, en la epístola de Hebreos, capítulo 4, versículo 16, nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto no quiere decir que vamos a ser exentos de la prueba o que vamos a ser liberados de los momentos difíciles. No, para nada dice esto, pero lo que sí nos está diciendo aquí es que nosotros, los creyentes, podemos recibir auxilio en los momentos difíciles, que podemos recibir misericordia, gracia en las dificultades de nuestras vidas, y que vamos a recibir las fuerzas de nuestro Padre Celestial en medio de la prueba. Eso es lo que nos dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y tal vez alguno de ustedes, alguno de nosotros, como aquel niño de la historia, nos encontramos en medio de la prueba intentando empujar esa pesada piedra nosotros solos. Y la pregunta es para cada uno de ustedes: ¿por qué no usas todas tus fuerzas? ¿Por qué no te acercas al trono de la gracia para alcanzar misericordia, gracia y oportuno socorro? Ahora bien, pasando a nuestro siguiente punto, que tiene que ver de hecho con un versículo que generalmente se utiliza mal entre los cristianos. Acompáñenme ahí en su Biblia, en Santiago 1, pero ahora el versículo 5. Santiago 1:5, que dice de la siguiente forma: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y no sé si es su caso, pero al menos en el mío recuerdo a mucha gente, a muchas personas, utilizando este versículo como una recomendación, o dándolo como una recomendación para personas que tenían que estudiar para un examen. Entonces, pero recuerda que el Señor dice que si tú pides sabiduría, Él te la dará. O para personas que tenían alguna prueba o alguna exposición importante en la escuela tal vez, y entonces le decían: recuerda lo que dice la Biblia, que si pides sabiduría a Dios, Él te la dará. Y cosas semejantes a todo esto. Para eso regularmente algunos creyentes utilizan este versículo, pero cuando se utiliza este texto de esa manera, lo único que se está haciendo es que se está sacando el versículo del contexto en el cual está. ¿Por qué? Primero, porque este versículo nada tiene que ver con el conocimiento, porque muchas veces confundimos conocimiento con sabiduría, y no es lo mismo. Y por otro lado, porque este versículo para nada habla acerca de recibir sapiencia, es decir, conocimiento para un examen o para elegir una carrera o para poder hacer una buena exposición. Nada tiene que ver. Y quiero aclarar también, que es importante, que no hay nada de malo en ir en oración y pedirle al Señor que nos ayude en un examen, ir y orar y pedirle al Señor que nos ayude en la escuela o en alguna exposición, en algún proyecto. Eso no tiene nada de malo, de hecho es bueno y es recomendable que podamos ir y pedirle al Señor que nos ayude, está bien. Pero, dos cosas: si eres estudiante, claro, ve, pide, ora, pide ayuda al Señor, pero no seas flojo. Haz tu tarea, estudia, prepárate, ponte a aprender los conceptos para el examen o para la exposición que tienes. Reitero, no seas flojo. Y si eres un padre de familia, una madre o un profesor bien intencionado que le ha dicho a sus alumnos, a sus hijos, como dice la Biblia, pide al Señor sabiduría, mejor pídeles que estudien, mejor pídeles que se preparen. Mejor pídeles que tomen un tiempo, 1, 2, 3 horas, las que sean necesarias, que abran sus libros, que abran sus notas y sus cuadernos y que se preparen adecuadamente. Y en tu caso, padre, madre o profesor, deja de utilizar la palabra de Dios fuera de contexto. Porque reitero, este texto de pedir a Dios sabiduría, nada tiene que ver con pedir sabiduría para un examen, para una escuela, para una exposición o algo similar. Pero una vez más aclaro, no tiene nada de malo hacerlo, siempre y cuando
ya te hayas preparado, ya hayas estudiado y ya hayas hecho tus labores y la tarea adecuada para poder memorizar lo necesario para aquel examen o aquella exposición. Ahora bien, dicho esto, leamos una vez más Santiago 1:5, que dice de esta forma: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual nos da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y una pregunta, ¿tiene esto alguna relación con el versículo anterior, donde veíamos acerca de tener por sumo gozo cuando nos encontremos en una prueba? Porque este es el versículo que sigue. Y la respuesta es sí. Sí tiene que ver con el versículo anterior, tiene que ver con el hecho de estar pasando en medio de una prueba. Pero para entenderlo de una manera mejor, lo que Santiago está haciendo aquí en su epístola es primero hablarnos de tener gozo en medio de las pruebas, ya que ellas producen en nosotros paciencia. Eso es lo primero. Y segundo, si no entendemos el primer punto, es decir, si no entendemos por qué debo tener gozo, si no entendemos por qué estoy pasando por la prueba, si no entendemos que la prueba produce en mí paciencia, si no entiendo eso, si nosotros no estamos entendiendo eso, entonces ahora sí, segundo punto, pidamos sabiduría a Dios para poder entenderlo. Por eso está ahí esa recomendación de Santiago: el que no tenga sabiduría, pídala a Dios. Pero no está hablando, reitero, de conocimiento. Está hablando de una sabiduría que nos va a ayudar a poder entender la situación por la cual estamos pasando, la prueba por la cual estamos viviendo. Aún con todo lo que hemos hablado de la prueba y de que ella debemos aceptarla con gozo y que ella produce en nuestras vidas paciencia, aún con todo esto, puede haber personas que no entendamos a cabalidad el motivo de las pruebas, el por qué estamos pasando por ella y cómo es que puedo yo estar gozoso en medio de la prueba. Puede haber personas que no entendamos esto, y por esta razón es que existe el versículo 5 de Santiago, de capítulo 1. Por esta razón es que Santiago nos recomienda: pide sabiduría a Dios para poder entenderlo. Luego entonces, ¿cómo pedimos sabiduría a Dios para poder entender la prueba? Y alguno podría decir, bueno, la respuesta es fácil, directo: Señor, dame sabiduría. Sería la manera sencilla. Sin embargo, cuando Santiago en su carta nos está recomendando pida sabiduría, él lo hace de manera general, porque realmente no se está concentrando en ninguna prueba en específico, pero debemos recordar que nosotros en nuestras oraciones tenemos que ser más específicos y acordes a las circunstancias personales que estamos pasando cada uno de nosotros. No podemos solamente ir de manera general y decirle: Señor, dame sabiduría para entender esta prueba. Está bien, es un principio, es un comienzo, pero tenemos que ser más específicos cuando vamos en oración al momento de pedirle al Señor esa sabiduría. Así que entonces, y antes de pasar a la manera correcta en que debemos pedir esa sabiduría, permítame hablar de la manera en que no debemos hacerlo, de cómo no debemos hacerlo. Y muchas veces, cuando nos encontramos en medio de la prueba, nuestra primera reacción en oración es: ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué permites que tenga este dolor? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? Y no es que el Señor no pueda responder a nuestra pregunta de ¿por qué? Sin embargo, el por qué, cuando nosotros preguntamos por qué, generalmente es una pregunta de reproche hacia Dios. Es un cuestionamiento que pone en duda su soberanía y que no está aceptando la voluntad del Padre. Por eso es que vamos y decimos: ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquel? ¿Por qué sufro? ¿Por qué me pasó esto que me está pasando? En fin, y esa no es la manera en que nosotros debemos pedir sabiduría. Por lo tanto, mucho se ha hablado de que una mejor pregunta para hacerle al Señor, en lugar del por qué, es ¿para qué? Lo cual, de hecho, es un avance significativo, pero aún sigue sin ser la pregunta correcta. La Biblia nos narra muchos episodios, y uno de ellos es aquel en el cual Dios le pide a Abraham, el patriarca, que debe sacrificar a su hijo Isaac. Eso lo puede usted leer en la semana en Génesis capítulo 22. Y en medio de esta grande prueba, no vemos a Abraham
preguntándole al Señor: Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pides esto? ¿Por qué me pides a mi hijo? ¿Por qué tengo que sacrificarlo? No, vemos al patriarca, si bien es cierto, cabizbajo, pero lo vemos decidido a cumplir con la demanda de Dios. Y luego sucede la historia tal como la hemos leído. Abraham toma a su hijo, toma a unos criados, toma a su burro, van camino de 3 días, llegan al monte, deja a los criados, suben al lugar. En fin, usted conoce la historia, la ha leído o la ha escuchado. Pero Isaac nos dice la historia que no es sacrificado. Y entonces se imagina a Abraham en el monte, ahí con el Señor, preguntándole no por qué, sino preguntándole: Señor, ¿para qué fue todo esto? ¿Para qué fue que tú hiciste que yo viniera, que caminara 3 días, que trajera a mi hijo, que casi lo sacrificara? Señor, ¿para qué fue todo esto? Y no solamente imagínese a Abraham preguntando eso, sino imagínese al Señor respondiendo a la pregunta de Abraham, respondiendo al para qué. Pienso que la respuesta sería más o menos algo como esto: bueno, Isaac, mira, lo que sucede, mira Abraham le está respondiendo Dios a Abraham, lo que sucede es que Isaac, tu hijo, es una figura o un tipo de Cristo. Pero permíteme explicarte quién es Cristo. Cristo es mi hijo, el cual voy a enviar dentro de muchos cientos de años al mundo para poder salvarlo. Y mi hijo, el Cristo, el cual voy a enviar, será judío. Pero no sabes quiénes son los judíos, también todavía no existen. Perdona, Abraham, déjame explicarte: los judíos van a ser tus descendientes, ellos van a ser el pueblo que yo te he prometido, pero para que los judíos vengan a ser un pueblo y una nación grande, todavía falta, Abraham. Y tu pueblo, tu descendencia, los judíos, van a tener que pasar hambre, van a tener que irse a vivir a Egipto, ahí van a ser esclavos, después yo los voy a liberar, después van a pasar a conquistar la tierra prometida, aunque para llegar a eso, Abraham, van a pasar algunos años en el desierto en medio de varias pruebas. Pero no te aburro más con los detalles. Abraham, ¿se imagina que el Señor tuviera que explicarle todo el para qué a Abraham? Es más, ¿se imagina que el Señor tuviera que explicarnos a nosotros el para qué nos hace pasar por alguna prueba? Y así como Dios tiene un porqué, también tiene un para qué. Pero ¿qué nos hace pensar que realmente nosotros podríamos entender el para qué Dios está haciendo esto en nuestras vidas? ¿Se da cuenta a veces qué tan arrogantes somos? No le preguntes a Dios por qué, pregúntale para qué. ¿Se imagina que Dios realmente se dignara a respondernos para qué? ¿Realmente entenderíamos todo su plan a cabalidad? ¿O cuánto tiempo le tomaría al Señor explicarnos para qué está haciendo esa prueba en nuestras vidas? Entonces, si la pregunta no es por qué y la pregunta no es para qué, ¿cómo es que pedimos sabiduría a Dios en medio de las pruebas? Pues bien, cuando Santiago, inspirado por Dios, nos alienta en su carta a pedir sabiduría, es para que la prueba presente podamos recibir la iluminación. Y la mejor pregunta que siempre he recomendado que nosotros podemos hacer en medio de estas pruebas es: Señor, ¿qué me quieres enseñar? Es una pregunta directa, es una pregunta específica, es una pregunta más clara y es una lección a la vez. El Señor no nos va a responder tal vez el por qué, ni nos va a dar el para qué, pero sí nos puede decir el Señor: ¿qué me quieres enseñar? De hecho, volviendo al ejemplo de Abraham que estábamos leyendo, la Biblia sí nos dice cuál fue la lección que el Señor quería enseñarle al patriarca. En la epístola de Hebreos, en el capítulo 11, que se conoce como el capítulo de la fe, en el versículo 17 y versículo 19, ahí la Biblia nos dice cuál fue la lección que el Señor quería enseñarle a Abraham. Y dice de esta forma: fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida, y en cierto sentido Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. El Señor quería que su siervo Abraham aprendiera que el cumplimiento de la promesa, esa grandiosa promesa que el Señor le había hecho: en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. El Señor quería que Abraham entendiera que esa promesa dependía por completo de Dios y no de Abraham.
Aun cuando Isaac muriera, el Señor se lo iba a resucitar, y el Señor quería que Abraham entendiera que el cumplimiento de la promesa dependía 100% completamente de Dios. No de Abraham, no de Isaac, no de sus descendientes, no de lo que hiciera o de lo que no hiciera, sino que el cumplimiento de la promesa dependía de Dios. O como lo dijera Abraham a su hijo cuando iban al monte y Isaac se dio cuenta que no llevaban un carnero para poder hacer el sacrificio, y Abraham le responde a su hijo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y nosotros sabemos cuál fue el cordero que Dios proveyó para el holocausto. Y no fue Isaac, y no fue un cordero simplemente, sino que fue su Hijo, el Señor Cristo Jesús, que murió sacrificado en la cruz para que nosotros recibamos esa promesa que se le hizo a Abraham hace muchos cientos de años atrás, y que dice que todas las naciones de la tierra vendrían a ser benditas. Y ese cumplimiento no dependía una vez más ni de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, ni de todos sus descendientes, sino de Dios. Y esa es la lección que el Señor quería enseñarle a su siervo. Y en cada prueba que nosotros pasamos, en cada prueba que el Señor permite que nosotros vivamos, Él quiere enseñarnos una lección. Y la manera en que nosotros debemos pedir sabiduría, si es que no entendemos, no es preguntándole de manera de reproche al Señor ¿por qué? Ni es quizá preguntándole, aunque reitero, si es un avance, ¿para qué? Sino siendo más concretos y específicos y decirle al Señor: ¿qué me quieres enseñar? Ahora bien, para pasar al último punto de esta mañana, y como mencionamos, todos nosotros, seamos creyentes o no, hemos pasado en algún momento de nuestras vidas por el día de la prueba. Ya sea que hemos pasado o estemos pasando o pasaremos, vamos a tener sí o sí prueba en nuestras vidas. Y si bien es cierto que por cada prueba que afrontemos hay una lección, como acabamos de decir, que el Señor quiere enseñarnos, hay una razón más elevada, todavía aún más elevada, por la cual el Señor permite que nosotros pasemos por la prueba. Y ahora, por favor, acompáñenme en su Biblia, en 2 de Corintios, el otro texto que les decía que tenían que buscar. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo del 3 al 5. Y léalo ahí, acompáñeme con la vista. La palabra de Dios dice de esta manera: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y hay una palabra clave en este texto que acabamos de leer, que de hecho se repite constantemente durante los 3 pasajes que leímos, y es la palabra consolar o consolación. Y ahora que hemos estado hablando de las pruebas en las últimas semanas, mencionamos que las pruebas en nuestras vidas forman un eterno peso de gloria. Eso lo vimos hace 15 días. También dijimos que cuando nosotros pasamos pruebas en nuestras vidas, ellas nos hacen crecer espiritualmente, y es correcto. Y también dijimos que en esta mañana que la prueba viene a nuestras vidas para formar paciencia en nosotros y para darnos una lección, que es lo último que acabamos de decir. Y todo esto es verdad y es correcto, pero si solo vemos de esta manera la prueba, si solo la vemos como algo que trae beneficio a mí, que me ayuda a crecer a mí, que forma mi carácter, no estamos viendo el panorama completo, y debemos aceptar que ese no es el estilo de Dios. Y es veraz el decir que el Señor usa las pruebas en nuestras vidas para formar su carácter en nosotros, y que en este proceso el Señor nos enseña lecciones y nos da promesas eternas. Sin embargo, como leíamos en 2 de Corintios, un propósito más elevado, un propósito más glorioso de la prueba en nuestras vidas, primero que nada es poder ser consolados por Dios. Eso es lo primero. ¿Para qué? Para posteriormente, de esa manera, nosotros poder consolar a aquellos que están pasando por tribulaciones.
Y ese es un propósito aún más elevado en medio de las pruebas. Piense por un momento, ¿qué tipo de prueba ha atravesado en su vida? ¿Ha pasado por una traición? ¿Ha pasado por un momento de gran escasez económica? ¿Ha pasado por una pérdida quizá de un hijo, de un esposo, de un hermano? ¿Cuál ha sido la prueba más grande que ha enfrentado en su vida? Ahora, si usted ya lo ha pensado bien, ¿no es verdad que el haber pasado por esas circunstancias lo califica de mejor manera para poder entender, ayudar y consolar a aquellos que están pasando por alguna situación similar a la que usted ya experimentó? Por lo tanto, la prueba no solo es algo que nos está ayudando a crecer espiritualmente en el Señor, o que nos esté ayudando a ser más pacientes, o que esté generando en nosotros una recompensa eterna. La prueba no solamente es eso, sino que también es la forma en que Dios te está capacitando para ser un medio de consolación para otras personas que pasan por la misma senda tortuosa que tú ya has pasado antes. La prueba que tú has vivido, la prueba que estás viviendo, es la forma en que el Señor te está capacitando para que más adelante tú te conviertas en alguien que consuela a otros que pasan por las pruebas que tú ya viviste. Como leemos en Hechos, o antes de eso, perdón, me estaba saltando un punto. Cuando hablamos del apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo, nosotros solemos pensar cuando lo leemos en la Biblia que Saulo o Pablo fue un siervo perfecto, el apóstol que no tuvo errores. Sin embargo, debemos recordar que Saulo fue humano y al igual que todos nosotros seguramente tuvo fallos, y aunque en la Biblia es verdad que son muy pocos los fallos que encontramos, sí encontramos algunas fallas. Y una de estas fallas en la vida del apóstol Pablo es precisamente en el trabajo de la consolación. Como leemos, les decía, en el libro de los Hechos, Saulo fue perseguidor de la iglesia y fue un asesino de creyentes antes de aceptar el señorío de Cristo en su vida. Sin embargo, luego de su conversión, luego de que camino a Damasco el Señor se le apareciera y él viniera al camino de la fe, cuando Pablo se convirtió en un creyente, Pablo no fue aceptado de inmediato ni fácilmente entre los cristianos. Y solamente fue por medio de la gracia de Dios, a través de un hombre llamado Bernabé, que Pablo pudo ser llevado a la iglesia, que fue aceptado entre los creyentes, que fue puesto en servicio y que finalmente fue llamado al ministerio. Ahora bien, el libro de los Hechos nos cuenta que durante el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, los acompañó un joven llamado Marcos. Y este Marcos, nos dice la Biblia que a mitad del viaje misionero, no nos dice exactamente el por qué, tal vez porque era demasiado joven, tal vez por la dificultad, tal vez por las pruebas, o tal vez porque no estaba preparado todavía para el llamado misionero, o una combinación de todos estos elementos. Pero a mitad del viaje misionero, Marcos dijo: ¿saben qué? Hasta aquí, yo me regreso, yo no puedo, y se fue. Pablo y Bernabé terminaron el viaje misionero, regresaron a su sede, digamos. Y después, cuando estaban preparando el segundo viaje misionero, Bernabé le dice a Pablo que él quería llevar una vez más a Marcos para el viaje misionero. Pero Pablo se opone y dice: no estoy dispuesto a llevar a alguien que nos abandonó en el pasado. Marcos no irá con nosotros. Y pregunta: Saulo, quien vivió en carne propia el rechazo, la desconfianza, el que la gente no lo quisiera, el que la gente lo viera mal, ¿no debería ser el primero en recibir y dar un nuevo chance a este joven llamado Marcos? Sin embargo, vemos que no lo hace. Bernabé tiene que tomar esta tutela, y de hecho este conflicto es tan grande entre Pablo y Bernabé que se separan y cada uno inicia sus diferentes viajes misioneros. Pero una vez más, ¿no debía haber sido Pablo quien experimentó el rechazo anteriormente, el que le diera a Marcos una nueva oportunidad y que le dijera: Marcos, ven con nosotros, sé que te equivocaste, sé que te regresaste, Marcos, sé que fallaste en el anterior viaje, pero ven con nosotros? Porque yo sé lo que se siente que te rechacen. Marcos, yo sé lo que se siente que no te quieran, que te vean mal, que desconfíen de tu llamado. Yo sé lo que es eso, Marcos. Pero ven con nosotros. Pablo tendría que haber sido el primero, pero no lo hizo.
Y tristemente, hoy en día somos muchos los cristianos que no tomamos con diligencia el trabajo de consolar a otros en medio de sus pruebas. Pensamos, no, que sufra, así como yo sufrí, así como yo tuve que experimentar, así lo que yo pasé, que también lo viva, que sufra como yo sufrí. Pensamos muchos de nosotros. Sin embargo, el Señor no nos dice que tenemos que evitar la prueba, sino que nos dice que tenemos que consolar a los que están en medio de la prueba. Nuestro trabajo como creyentes, que ya hemos pasado por el día de la prueba, no es evitar que la gente pase por ese día, sino ofrecer palabras de ánimo y palabras de sabiduría, escuchar en medio del dolor que están atravesando y sobre todo consolar en la tribulación. Y no solo a los que están pasando por pruebas similares a las que nosotros hemos pasado. Lea una vez más conmigo ahí en 2 de Corintios, el 1:4. Desde donde dice, Dios de toda consolación, 2 de Corintios 1:4, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están. ¿Y qué dice ahí? En cualquier, la palabra clave es en cualquier tribulación. Porque a veces nosotros llegamos a pensar, bueno, está bien, si yo veo a alguien que esté pasando por alguna tribulación como la que yo viví, entonces haré caso a esta palabra. Pero como el hermano, la hermana, ellos, esta familia está pasando por una prueba diferente, entonces ese no es mi trabajo, esa no es mi chamba. Que lo haga el que pasó por algo similar. Pero la Biblia aquí nos dice, sí, que podemos consolar a aquellos que pasan por pruebas similares, pero que también como el Señor, nosotros tenemos que estar pendientes de aquellos que estén pasando por cualquier tribulación, ya sea que yo haya pasado algo así o no. Como hijos de Dios, que hemos recibido consuelo de parte del Señor en medio de nuestras pruebas, tenemos también nosotros ahora la responsabilidad y el llamado de consolar a otros, no importa cuál sea la tribulación por la cual esté pasando. Si hacemos esto, si nosotros tomamos realmente en serio el llamado y la tarea de ser consoladores para aquellos que están pasando por tribulación, entonces nos habremos convertido en los pies del Señor que van a buscar a aquellos que están pasando en las pruebas, y también nos habremos convertido en los brazos del Señor que dan un abrazo de consuelo para aquellos que están pasando por dificultades. Y eso es lo que el Señor nos está enseñando aquí. La prueba sí nos llama a crecer, nos invita a generar paciencia, es verdad. La prueba produce un eterno peso de gloria a nosotros, sí, es correcto, pero más elevado que eso, más glorioso que eso, la prueba es la capacitación que Dios nos está dando para que nosotros nos convirtamos en personas que consuelan a los que están pasando por tribulación. Debo decirles en esta semana que luego de pasar por este tiempo pequeño quizá de enfermedad, puedo sentir mayor empatía por aquellos que están enfermos. Y ese es el objetivo de la prueba, hermanos. El objetivo de la prueba es que nosotros nos pongamos en empatía, que es decir, en los zapatos de otros, que podamos entender a otros y que podamos consolar a otros que están pasando por alguna prueba o por alguna tribulación. Y termino con dos cosas, con una historia y después con un repaso. Y hace tiempo, precisamente hablando de consolación, leía una historia de un escritor que se llama Mike Giaconelli, que de hecho ya les he contado, pero me gusta mucho esa historia, en la cual nos cuenta que en una iglesia tenían siempre el ejercicio de ir cada mes a un asilo de ancianos. Cada mes ellos iban a visitar, a orar y a compartir un poco de la palabra con estos ancianos. Pero en cierta ocasión en la iglesia hubo una epidemia de gripa y entonces varios de los servidores no pudieron asistir y la siguiente semana ya era la visita. Y el pastor, en lugar de decidir cancelar la visita, lo que hizo es que se acercó con diferentes hermanos para pedir apoyo y decirles: ¿nos puedes apoyar la próxima semana a ir? No cumplimos la cuota de miembros que tenemos que ir, pero si tú nos acompañas, pues la cumpliremos. Y comenzó a acercarse con varios hermanos, varios aceptaron, y entre ellos había un muchacho que no servía como tal en la iglesia, pero se sintió un tanto comprometido porque el pastor lo había abordado y dijo: bueno, está bien, iré. Y a la siguiente semana fue al servicio con los ancianos. Y cuando llegó no se sentía, dice él, que no se sentía cómodo, nunca había estado en un lugar así, nunca estaba realmente activo en el servicio de la iglesia, así que lo que él decidió fue quedarse en el fondo
y simplemente estar escuchando. Pero mientras él estaba ahí y estaban compartiendo la palabra, una enfermera llevó a varios ancianos en silla de ruedas y le colocó uno a un lado de él. Y él no sabía qué hacer, dice, yo no sabía qué hacer. Y lo único que atiné a hacer es a tomar la mano del anciano que me pusieron a un lado, y así estuvimos durante todo el servicio. Dice, al final del servicio ya nos teníamos que ir, así que este hombre anciano no me soltaba, así que lo único que pude hacer, o que pude atinar a hacer, fue decirle, lo veo dentro de un mes, y fue la forma en la que este anciano lo soltó y se fue, pero dije, ¿ahora qué hice? Ya me comprometí a regresar el siguiente mes. Pero él regresó el siguiente mes, y el siguiente mes, y el siguiente mes, y el siguiente mes, y el siguiente mes. Y así fue durante aproximadamente unos 6 u 8 meses que él estuvo asistiendo. Y no es que él estuviera sirviendo, que él estuviera realmente ahí compartiendo algo. Básicamente, dice él, lo único que yo hacía era llegar y estar a un lado de este anciano, tomarle la mano y estar así durante todo el servicio. Ahora bien, si se da cuenta, estamos hablando de una consolación en su nivel más básico. ¿Y qué repercusión o qué beneficio podríamos pensar hay en esto? Pues bien, la historia continúa y nos dice que uno de estos meses, el 8º o tal vez 9º mes, cuando llegó él, dice, yo me sentía ya ansioso de poder llegar y de poder ver a mi amigo y poder darle la mano, pero pasó algo, dice este joven que cuenta la historia. Ya no lo llevaron. Comenzaron a llevar a los ancianos, comenzaron a llevar a las personas en sillas de ruedas, pero este anciano no llegó durante todo el servicio. Así que él se acercó con la enfermera y le dijo, ¿el señor X está bien? Y la enfermera le dijo, lamentablemente no. Desde el día de ayer cerró sus ojos y ya no ha despertado, y es posible que ya no lo haga. Así que este joven dijo, ¿puedo verlo? Y dijo la enfermera, bueno, no veo por qué. Adelante, lo llevó hasta su habitación y lo pasó. Estuvo él ahí, dice él, un tiempo ahí. Este anciano ya quizá ya no le respondía, tal vez ya no le escuchaba, pero ahí estuvo él. Y finalmente dice, le tomé la mano, estuve ahí orando por él, y cuando él se tenía que despedir, este anciano lo único que hizo fue tomarle la mano, darle un apretón y se iba. La historia continúa y dice que este joven, ya cuando iba de salida del cuarto, se encontró con una joven. Era la nieta de este anciano. Y la enfermera le dijo algo a esta mujer, a esta nieta, y entonces se volteó con este joven y le dijo, muchas gracias por todo lo que has hecho por mi abuelo. Me han dicho que has estado viniendo cada mes para poder verlo, para tomarle la mano, para estar con él, y quiero agradecerte por estos últimos meses que has estado con él. Y reitero, estamos hablando de un trabajo de estar en consolación en el nivel más básico, tomarle la mano a alguien. Y la parte que más me gusta de esta historia es que la nieta le comentó algo al muchacho, le dijo, y solamente quiero decirte una cosa más. Ayer, antes de que mi abuelo cerrara los ojos, me dijo una cosa, me dijo, ¿puedes hacer algo por mí? Dije, claro que sí, abuelo, dime lo que tú quieras. Despídeme de Jesús, le dijo su nieta. Sí, despídeme, dile adiós a Jesús de mi parte, fue lo que le dijo la nieta. Y la nieta se quedó muy extrañada y dijo, abuelo, tú crees en el Señor, dentro de poco posiblemente tú vas a ver a Jesús, no tengo por qué despedirme de Él. Pero el abuelo le comentó, le dijo, mira, lo que sucede es que Jesús ha venido todos los meses para saludarme. Y entonces esta nieta le dijo a este joven, mira, no pensaba que Jesús fuera como tú, chaparrito, sin cabello y con algo de panza, que era la descripción que da este joven de él. Dice, pero quiero agradecerte. ¿Por qué? Porque lo que has hecho ha traído bendición a la vida de mi abuelo. Muchas gracias. Así que, una vez más, el trabajo de consolación, cuando leemos esto, a veces nos parece complicado, ¿no? Y nos alejamos de ello porque decimos, es que no sé qué decir, es que no voy a saber qué hacer, es que no sé cómo abordar, no sé cómo consolar a alguien, no sé qué es lo que tenga que hacer. No sé qué es lo que tenga que decir, y a veces por eso nos da temor ese trabajo de consolación. Pero a veces es tan sencillo como ir y tomarle las manos a una persona. A veces es tan sencillo como ir y pararte con alguien y decirle, te veo que estás un poco triste, te veo algo cansado, te veo algo fatigado, ¿puedo hacer algo por ti? ¿Puedo quizá orar por ti? ¿Puedo orar algo en tu vida? ¿Puedo llevar en oración algo por ti? Y tal vez a veces es algo tan sencillo como eso.
una palabra de ánimo, un versículo que traiga consuelo. La consolación que viene de parte de Dios no es tan complicado, y no es más complicado que quizá tomarle la mano a alguien, a un anciano de más de 90 años, y que él considere que el Señor está con él. Esa es la consolación a la cual hemos sido llamados, y ese es el trabajo más glorioso y más elevado que nos da la prueba. Ahora sí, para finalizar, y como un repaso les decía, estas 2 semanas mencionamos que la prueba en la vida del creyente, en nuestra vida, es algo que vendrá con absoluta certeza. Así que el día que llegue no debemos sorprendernos. Segundo, cuando pasemos por la prueba, o cuando pasemos más bien la prueba, considerémoslo como una victoria, pero no como una victoria de nosotros, sino como una victoria de que el Señor está actuando en nosotros. Tercero, la prueba en nuestras vidas ha de producir un eterno peso de gloria y también paciencia, como vimos en esta mañana, pero solamente si permitimos que se cumpla por completo y si lo vemos con gozo. Cuarto, si no podemos hacerlo, si no podemos pasar por la prueba con gozo, si no podemos ver realmente el gozo en medio de la prueba, podemos pedir sabiduría al Señor y Él nos permitirá poder hacerlo. Y finalmente, y lo más glorioso de la prueba, es que ahora que nosotros hemos sido consolados por Dios, también nosotros podemos consolar a otros que estén pasando en medio de la prueba. Oremos al Señor para que Él nos permita pasar y vencer la prueba con su ayuda, y después poder consolar a otros cuando pasen por ella. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, te agradecemos en esta mañana por tu mensaje y por tu palabra. Y aunque efectivamente queremos crecer por medio de la prueba, queremos desarrollar paciencia, queremos tener un eterno peso de gloria, Señor, por medio de ella. Lo más importante, Señor, que queremos pedirte en esta mañana es que nos permitas aprender a consolar a otros así como tú nos consuelas en medio de la prueba. Que no huyamos, que no hagamos caso omiso, sino que nosotros, todos que hemos pasado por la prueba, ahora nosotros nos convirtamos en agentes de consolación para otros que están pasando por la prueba. Y la manera en que podemos hacerlo son variadas, quizá interminables. Podemos orar por otros, podemos dar una palabra de ánimo, podemos compartir algo, podemos apoyar, podemos ir a sus casas, podemos darles la mano, podemos consolar en diferentes maneras. Pero Señor, tú muéstranos cómo lo debemos hacer y danos el ánimo para poder hacerlo. Que no olvidemos, Señor, ser agentes de consolación así como tú nos has consolado a nosotros. De esa manera nosotros podemos trasladar, Señor, no solamente el mensaje por medio de palabras, sino también a través de un abrazo, a través de un apretón de manos, a través de un tiempo de llorar con los que lloran, de sufrir con los que sufren y de tener pesar con aquellos que tienen pesar. Pero Padre, no permitas que nosotros nos olvidemos de ser agentes de consolación. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Te quiero pedir por esta semana que comienza para que cada uno de mis hermanos aquí presentes puedan tener bendición, para que los lleves y los traigas con bien cada día, para que los protejas y los bendigas, para que los guardes, para que bendigas este domingo, esta tarde, y que bendigas cada una de las actividades que vamos a hacer, nuestros alimentos, nuestra convivencia. Gracias, Señor, por este día. En tus manos nos encomendamos, te pedimos esto, Padre, por favor, en el nombre bendito de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén y amén.